Por eso aún no has explotado financieramente. Hay momentos en la vida en que miras al cielo y te preguntas: Dios, ¿por qué no sucede? ¿Por qué mi prosperidad todavía no llega? Has orado. Has trabajado. Has sembrado con lágrimas. Pero la puerta sigue cerrada, y el silencio de Dios pesa más que tus preguntas. Y quizás piensas: ¿será que hice algo mal? ¿Será que Dios se olvidó de mí? No, amigo mío. Dios no se olvidó de ti. Él te está preparando. Porque antes de entregarte la abundancia, quiere asegurarse de que tu corazón no se pierda en ella. Antes de la explosión, Dios trabaja en el fundamento. Antes del mucho, te enseña en el poco. Antes de darte riqueza, te enseña a tener dominio propio. Porque la verdadera prosperidad no comienza en tus manos. Comienza en tu corazón. Así que si hoy no has visto el milagro, no significa que Dios esté lejos. Significa que el cielo está trabajando en silencio, construyendo en ti la madurez para sostener lo que estás a punto de recibir. No te desesperes. Porque cuando Dios decida abrir las puertas, no será una simple bendición. Será una explosión divina de propósito, abundancia y favor. Y tú sabrás que no fue suerte. Fue proceso. Fue Dios. La historia de Renato, el hombre que sembró antes de cosechar. Renato era un hombre de fe. Un soñador incansable que, desde joven, creyó en las promesas de Dios. Creció escuchando mensajes sobre prosperidad, abundancia y bendición. Leía la Biblia y declaraba cada día que viviría el más de Dios. Trabajaba con esfuerzo, era honesto, generoso y fiel en sus diezmos. Pero los años pasaban, y la explosión financiera que tanto esperaba no llegaba. Mientras otros prosperaban, él sentía que su vida se quedaba detenida. Veía cómo los negocios de sus amigos florecían, cómo otros recibían puertas abiertas, mientras él enfrentaba retrasos, pérdidas y temporadas de silencio. Cada noche, cansado y confundido, oraba en su habitación con lágrimas corriendo por su rostro. Señor, ¿qué falta? Oro, trabajo, soy fiel, ¿por qué el cielo parece cerrado para mí? Durante mucho tiempo, no hubo respuesta. Solo silencio. Pero un día, en medio de un ayuno que hizo con todo su corazón, el Espíritu Santo habló suavemente dentro de él. Renato, no estás atrasado. Estás siendo preparado. Aquellas palabras lo estremecieron. Sintió una paz profunda que nunca antes había sentido. Y el Señor comenzó a recordarle historias que conocía desde niño, pero que ahora cobraban un nuevo sentido. Dios le recordó a José, que soñó con gobernar sobre naciones, pero antes tuvo que pasar por el pozo, por la traición y la prisión. Le recordó a David, que fue ungido como rey, pero tuvo que pastorear ovejas y huir de Saúl antes de sentarse en el trono. Y le recordó a Abraham, que recibió la promesa de una descendencia numerosa, pero esperó 25 años antes de ver nacer a Isaac. Entonces Renato entendió algo que cambió su vida. Dios no solo quiere darme prosperidad, quiere formarme para sostenerla. Comprendió que no era un castigo, sino un proceso. Que la demora no era rechazo, sino entrenamiento. Dios no quería que Renato tuviera dinero sin propósito, sino propósito con dinero. No quería un hombre rico, sino un hombre preparado. Con esa revelación, Renato empezó a ver su trabajo de otra manera. Ya no se quejaba cuando algo no salía bien. Comenzó a servir con alegría, a dar sin esperar retorno, a confiar sin exigir explicaciones. Su enfoque cambió del resultado al carácter. Y poco a poco, sin darse cuenta, Dios comenzó a abrir puertas. Los contratos empezaron a llegar, nuevas oportunidades aparecieron, y su negocio creció más allá de lo que podía imaginar. Pero esta vez, Renato no se perdió en el éxito. Aprendió a administrar con humildad, a compartir con sabiduría y a honrar a Dios con todo lo que tenía. Porque entendió que la verdadera explosión financiera no ocurre en el banco, sino en el corazón. El día que su cosecha finalmente llegó, Renato se arrodilló y lloró. No por la abundancia, sino por la transformación. Miró al cielo y dijo con voz temblorosa: Ahora entiendo. Señor, tú no querías solo bendecirme, querías enseñarme a sostener tu bendición. Y mientras decía eso, comprendió algo eterno. La espera fue el aula donde Dios formó su carácter. El proceso fue el puente hacia su propósito. Y la prosperidad, finalmente, no fue su recompensa. Fue la consecuencia natural de haber permitido que Dios trabajara primero en su interior. Porque cuando Dios tarda, no está ausente. Cuando el cielo calla, no está rechazando, está preparando. Y cuando Él finalmente entrega, lo hace de manera tan perfecta que no deja dudas. No fue suerte, fue madurez. No fue el tiempo del hombre, fue el tiempo de Dios. Capítulo 2. Dios detiene el mucho para enseñarte en el poco. Jesús dijo en Mateo 25 versículo 21. Bien, siervo bueno y fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Estas palabras no son solo una promesa, son una ley espiritual. Dios no entrega grandeza a quien aún no ha aprendido a administrar el poco. El cielo no se mueve por ansiedad, sino por propósito. Renato lo entendió cuando miró atrás y vio que cada etapa difícil había sido una clase divina. Cada negocio que fracasó, cada inversión que no funcionó, cada temporada de escasez. Fue una lección del cielo para enseñarle obediencia, paciencia y dependencia total de Dios. Porque antes de darle abundancia, el Padre quería enseñarle a no depender del dinero, sino del dador. A veces tú también te encuentras en esa etapa. Has sembrado, has creído, has trabajado con excelencia. Y sin embargo, la explosión financiera no llega. Ves a otros avanzar y te preguntas, ¿qué pasa conmigo, Señor? Y el Espíritu Santo susurra, todavía no, hijo. No porque no te lo merezcas, sino porque aún estoy trabajando dentro de ti. Antes de darte abundancia, Dios te enseña cómo reaccionar ante la escasez. Porque la escasez revela el carácter, y la abundancia lo amplifica. Si no aprendes a confiar en el poco, el mucho podría destruirte. Dios nunca usa la demora para castigar, la usa para madurar. Él frena el éxito que podría alejarte de su presencia. Te detiene no para negarte, sino para protegerte de ti mismo. El cielo no tiene prisa, pero sí tiene precisión. Dios no quiere que llegues rápido, quiere que llegues preparado. Porque un corazón inmaduro no puede sostener las bendiciones del reino. Renato descubrió que cada prueba tenía un propósito. Cuando no podía pagar una deuda, aprendía a confiar. Cuando una oportunidad se cerraba, aprendía a esperar. Cuando las personas lo abandonaban, aprendía a depender solo de Dios. Y cuando todo parecía perdido, aprendía a creer incluso sin ver. Y entonces entendió algo poderoso. La prosperidad sin carácter se convierte en ruina. La riqueza sin propósito se convierte en idolatría. Por eso Dios tarda. Por eso el mucho no llega tan pronto como queremos. Porque el Padre no quiere verte caer con lo que te dará. Quiere verte permanecer. Mira la historia de José. Antes de gobernar Egipto, aprendió a servir en casa de Potifar. Antes de administrar los tesoros del faraón, administró bien una prisión. Cada etapa fue una preparación para el trono. Lo mismo pasa contigo. Tu trabajo actual, tus pequeños ingresos, tus luchas. Todo es parte de un entrenamiento celestial. Estás en la escuela del poco. Y cuando pases la prueba, Dios mismo te colocará sobre el mucho. Así que no maldigas tu proceso. No desprecies el tiempo de siembra. No te compares con los que parecen ir más rápido. Porque cuando Dios te entregue lo prometido, será tan grande, tan sobrenatural, tan duradero, que entenderás por qué Él tardó. La demora no es rechazo. La demora es protección. Y la enseñanza que Dios te da en el poco será la sabiduría que te sostendrá en el mucho. Porque al final, la verdadera prosperidad no se mide en lo que tienes, sino en lo que has aprendido mientras esperabas. Capítulo 3. Las mayores lecciones de la historia de Renato. Renato ya no era el mismo hombre. El proceso lo había transformado. Su cuenta bancaria cambió, sí, pero su corazón cambió primero. Y fue entonces cuando entendió que la riqueza más grande no era el dinero, sino la sabiduría que Dios había sembrado en él durante la espera. Porque la prosperidad verdadera no llega por casualidad, llega cuando el alma está lista. Y cada día, el Espíritu Santo le recordaba las lecciones que marcaron su caminar. 1. Dios no se retrasa. Él prepara. Cuando parecía que nada pasaba, en realidad todo estaba ocurriendo dentro de él. Dios no estaba inactivo, estaba construyendo carácter, visión, humildad. El silencio del cielo no era vacío, era trabajo invisible. Y cuando el proceso terminó, el milagro ya no fue un accidente, fue la consecuencia natural de un corazón maduro. 2. El proceso vale más que el resultado. Renato descubrió que el éxito sin transformación es solo vanidad. La prosperidad sin propósito destruye. Pero cuando pasas por el fuego del proceso, aprendes a valorar cada puerta que Dios abre. Aprendes que no se trata solo de alcanzar la cima, sino de tener raíces profundas para no caer cuando llegues. 3. La demora es la escuela de la madurez. Mientras el mundo busca velocidad, Dios busca profundidad. Él usa el tiempo para limpiar el alma, corregir intenciones y purificar motivos. Porque si recibes antes de estar preparado, lo que debía bendecirte puede herirte. Y lo que debía elevarte puede alejarte del propósito. Por eso, la espera no fue un castigo, fue una gracia disfrazada. Dios retrasó la bendición para asegurar que cuando llegara, no lo destruyera. 4. La fidelidad es el currículo de quien va a gobernar. Dios nunca pone en tus manos lo grande sin primero observar cómo manejas lo pequeño. Quien honra en lo poco, demuestra al cielo que puede sostener el mucho. Por eso, lo que hoy parece pequeño,
tu negocio, tu salario, tu ministerio, tu semilla. Es la prueba que determina tu promoción. La fidelidad en lo poco no es insignificante, es la llave del reino. 5. La prosperidad sin preparación es destrucción. Renato comprendió que no toda bendición viene de Dios. El enemigo también puede acelerar lo que no estás listo para sostener. Pero lo que viene del cielo, llega en el momento exacto, con propósito, equilibrio y paz. La bendición divina nunca te roba la comunión, nunca te aleja de Dios, te acerca más. Porque lo que Dios da, lo da para que permanezca. Y así, mirando hacia atrás, Renato levantó sus manos al cielo y dijo: Ahora entiendo, Señor. El aún no fue un nunca. Fue tu manera de decirme: espera, hijo, todavía estoy preparándote. Lloró, pero esta vez no de frustración, sino de gratitud. Porque entendió que si Dios le hubiera dado antes, lo habría perdido. Pero al esperar, ganó más que dinero, ganó discernimiento, dominio propio, propósito y paz. Y hoy, esa misma voz que habló a Renato te dice a ti: no estás atrasado. Estás en el proceso. No estás olvidado. Estás siendo formado. No estás limitado. Estás siendo preparado para expandirte. Dios no quiere que solo explotes financieramente. Quiere que permanezcas espiritualmente. No quiere que tengas riqueza pasajera, sino bendición eterna. Porque cuando la explosión venga, y vendrá, no te consumirá, te establecerá. Y entonces sabrás con certeza: no fue suerte. Fue proceso. No fue atraso. Fue propósito. No fue el tiempo del hombre. Fue el tiempo perfecto de Dios. Conclusión: el tiempo perfecto de Dios. Amigo mío, quizás hoy te sientes como Renato. Has hecho todo lo correcto. Has trabajado, orado, sembrado, creído. Y aún así, no ves la explosión financiera que esperabas. Tu corazón se pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no llega mi momento? Pero escucha bien esta verdad. Dios no te ha negado nada, solo está sincronizando tu vida con su propósito. El silencio de Dios no es ausencia. Es una etapa de construcción interna. Es la mano invisible del Padre formando tu carácter, afinando tu fe y enseñándote a depender solo de Él. Porque el cielo no mide el éxito por cuanto tienes, sino por cuanto has aprendido mientras esperabas. Renato descubrió que el aún no de Dios era en realidad un espérame, estoy trabajando. Y cuando finalmente llegó su momento, entendió que la prosperidad sin madurez es una trampa. Pero la prosperidad con propósito es una herencia eterna. Así también contigo. El día llegará, y será repentino. Las puertas que hoy parecen cerradas se abrirán una tras otra. El flujo de bendición será tan fuerte, que recordarás cada lágrima, cada espera, cada oración. Y dirás con el corazón lleno de gratitud: ahora entiendo, Señor. No me negaste, me preparabas. Entonces sabrás que valió la pena. Cada silencio, cada espera, cada proceso. Porque Dios no tarda, Dios perfecciona. Y cuando Él te entregue lo prometido, no solo tendrás abundancia en tus manos, tendrás madurez en tu alma. Escúchame bien. Si Dios aún no te ha entregado el mucho, es porque te está enseñando a honrar el poco. Si no has explotado financieramente, no es porque estés fuera del plan, es porque estás en el taller de Dios. Él no quiere que tengas una bendición que te consuma, sino una prosperidad que te establezca. Y cuando llegue el tiempo perfecto, y llegará, no te faltará nada. Porque lo que Dios da, lo da completo, con abundancia, propósito y permanencia.